Algo acaba de romperse en silencio. No hubo discursos solemnes, no hubo comunicados de emergencia, no hubo cadenas nacionales, pero algo que sostuvo el poder estadounidense durante casi un siglo empezó a agrietarse. Y lo más inquietante no es que esté ocurriendo, sino que en Washington hacen como si no lo vieran, como si negar el problema pudiera detenerlo. El dólar, la pieza central del imperio moderno, ya no se mueve como antes, ya no impone obediencia automática, ya no inspira la misma confianza. Y cuando la moneda de un imperio empieza a ser cuestionada, no estamos hablando de finanzas, estamos hablando de poder, de control, de hegemonía y sobre todo, de miedo. Durante décadas se nos dijo que el dólar era intocable, que su dominio era natural, que no había alternativa viable, que el mundo dependía de él porque simplemente funcionaba mejor, pero esa historia siempre fue incompleta. El dólar no dominó porque fuera neutral o eficiente, dominó porque estaba respaldado por algo mucho más contundente que la confianza a la fuerza económica, política y militar de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo aceptó dólares porque Estados Unidos ganó la guerra, porque reconstruyó Europa bajo sus condiciones, porque controló las rutas comerciales, porque impuso instituciones financieras diseñadas para funcionar en su beneficio, y porque cuando alguien intentó salirse del guión, pagó un precio alto. Ese fue el verdadero pacto no escrito. USA al dólar, accedes al sistema. Te alejas del dólar, enfrentas consecuencias. Sanciones, bloqueos, golpes financieros, aislamiento. No importaba si eras un país pequeño o una potencia regional, el mensaje siempre fue el mismo. El dólar no era solo una moneda, era una herramienta de disciplina global, y funcionó durante mucho tiempo, tan bien que incluso muchos críticos del sistema terminaron aceptándolo como una realidad permanente. Pero la historia económica nos enseña algo incómodo para los imperios. Ninguna moneda hegemónica dura para siempre. A ninguna no ocurrió con el florín, no ocurrió con la libra esterlina. No ocurrió con ninguna moneda que alguna vez fue considerada el centro del mundo. Todas cayeron cuando las condiciones materiales que las sostenían cambiaron, y eso es exactamente lo que está pasando ahora, aunque todavía no quieran decirlo en voz alta. Estados Unidos sigue hablando como si fuera el centro indiscutible del sistema global, pero actúa cada vez más como una potencia que se siente amenazada, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Una potencia segura no necesita usar su moneda como arma. Una potencia insegura sí, cuando Washington empieza a congelar reservas, a confiscar activos, a expulsar países del sistema financiero internacional. No está demostrando fuerza, está revelando ansiedad, está mostrando que ya no puede confiar únicamente en la atracción del sistema, necesita recurrir al castigo. Aquí es donde el relato oficial se rompe, porque cada vez que Estados Unidos usa el dólar como arma política, le está enviando un mensaje clarísimo al resto del mundo. Ese mensaje no es el que cree estar enviando. No es, obedece o sufrirás. El mensaje real es tu dinero. No estás seguro si no piensas como nosotros. Y cuando ese mensaje se repite suficientes veces, incluso los aliados empiezan a escuchar algo distinto. Empiezan a escuchar riesgo. Pensemos en lo que ocurrió cuando Estados Unidos y Europa congelaron las reservas internacionales de Rusia, más allá de juicios morales o políticos. El hecho económico es devastador para la credibilidad del sistema. Por primera vez, una gran potencia con reservas en dólares y euros descubrió que ese dinero podía desaparecer por decisión política, no por default, no por colapso financiero, sino por orden administrativa. Eso fue un punto de inflexión, no solo para Rusia, sino para cualquier país que tenga reservas denominadas en dólares. Porque la pregunta que surge inmediatamente es incómoda. Si le pasó a ellos, ¿por qué no podría pasarnos a nosotros? Y esa pregunta empieza a cambiar comportamiento, no de forma inmediata. No con anuncios espectaculares, sino con movimientos lentos, técnicos, casi aburridos, diversificación de reservas, acuerdos bilaterales en monedas locales, sistemas de pago alternativos, bancos centrales ajustando carteras. Nada dramático en apariencia, pero profundamente subversivo en conjunto. Aquí es donde entra el error de cálculo estadounidense. Washington sigue creyendo que estos movimientos son marginales, que no representan una amenaza real, que el dólar sigue siendo demasiado grande para caer. Pero así no funcionan los colapsos sistémicos. Nunca empiezan
con un derrumbe espectacular. Empiezan con una erosión silenciosa. Empiezan cuando los actores racionales empiezan a reducir exposición, no porque odien el sistema, sino porque ya no confían plenamente en él. China lo entendió hace tiempo. Rusia lo entendió a la fuerza. Países del Golfo lo están entendiendo ahora. América Latina empieza a explorarlo con cautela. Incluso Europa, el aliado histórico, empieza a hablar en voz baja sobre autonomía estratégica. Nadie está anunciando el fin del dólar mañana. Eso sería absurdo. Lo que están haciendo es mucho más peligroso para Washington. Están preparándose para un mundo donde el dólar ya no sea la única opción. Y aquí aparece el verdadero drama político. Estados Unidos no puede admitir esto sin admitir algo aún más grave, que su poder ya no es absoluto, que su capacidad de dictar reglas sin consecuencias se está reduciendo, que el mundo ya no gira exclusivamente alrededor de su moneda, su mercado y su sistema financiero. Admitir eso sería aceptar el inicio de una transición histórica. Y las élites imperiales no hacen eso voluntariamente. Por eso el discurso oficial sigue anclado en la negación. Se habla de sanciones como si fueran prueba de fortaleza. Se habla de control financiero como si fuera permanente. Se presenta cada castigo económico como una victoria moral. Pero debajo de esa retórica hay un problema estructural que no se resuelve con discursos. El dólar necesita algo más que coerción para mantenerse como moneda hegemónica. Necesita estabilidad, previsibilidad y confianza. Y esas tres cosas están siendo socavadas por la propia estrategia estadounidense. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más inquietante, porque cuando un imperio empieza a perder las herramientas suaves de control, suele recurrir con más fuerza a las herramientas duras, más sanciones, más presión, más amenazas, no menos. Y ese comportamiento, lejos de frenar la transición, la acelera. Cada sanción empuja a más países a buscar alternativas. Cada congelamiento de activos refuerza la idea de que el sistema no es neutral. Cada advertencia pública alimenta el deseo de independencia monetaria. Esto no es teoría, es comportamiento racional. Si eres un banco central, tu trabajo no es agradar a Washington. Tu trabajo es proteger el valor de las reservas de tu país. Y si empiezas a percibir que esas reservas pueden convertirse en arma política contra ti en el futuro, diversificar deja de ser ideología y se convierte en prudencia. Estados Unidos todavía tiene ventajas enormes. Nadie lo niega, su mercado sigue siendo gigantesco, su sistema financiero sigue siendo profundo. El dólar sigue dominando el comercio global, pero la tendencia importa más que la fotografía, y la tendencia es clara. La dependencia absoluta está disminuyendo, lentamente, sí ahí, de forma desigual también, pero de manera consistente. Lo verdaderamente peligroso para Washington no es que el dólar deje de ser dominante mañana, es que deje de ser incuestionable hoy, porque el poder hegemónico no se basa solo en el uso, se basa en la ausencia de alternativas percibidas. En el momento en que los actores creen que existen otras opciones viables, el monopolio empieza a resquebrajarse. Y aquí es donde la conversación deja de ser técnica y se vuelve profundamente política. Porque un Estados Unidos sin el privilegio exorbitante del dólar es un Estados Unidos muy distinto. Significa déficits más costosos, significa menos capacidad de financiar gasto militar sin consecuencias internas, significa límites reales a la proyección de poder, significa conflictos distributivos más intensos dentro del propio país. Por eso este tema casi no se discute abiertamente en el debate público estadounidense. No porque no sea importante, sino porque es demasiado importante. Porque tocarlo implica reconocer que el modelo que sostuvo el nivel de vida, la influencia global y la estabilidad interna durante décadas, está cambiando. Y ese reconocimiento abre preguntas que nadie en el poder quiere responder todavía. Pero la historia no espera a que los imperios estén listos para aceptarla. Y lo que estamos viendo ahora, aunque muchos no quieran llamarlo así, es el inicio de una transición monetaria global que va a redefinir el equilibrio de poder en las próximas décadas. No será limpia, no será ordenada, no será rápida, pero ya. Y lo más inquietante de todo es que las decisiones que se están tomando hoy, en silencio, en salas de bancos centrales y ministerios de finanzas, van a tener consecuencias enormes para millones de personas que ni siquiera saben que este proceso está en marcha. Aquí no estamos hablando solo del dólar, estamos hablando de
futuro del poder estadounidense. Y eso, aunque todavía no lo digan, es lo que realmente está en juego. Lo que casi nadie quiere decir abiertamente es que el poder del dólar nunca fue solo económico, fue psicológico, fue cultural, fue una forma de organización mental del mundo. Durante generaciones enteras, países, empresas y personas crecieron asumiendo que el dólar siempre estaría ahí, que siempre sería aceptado, que siempre sería el refugio último. Esa suposición moldeó decisiones, inversiones, políticas públicas y hasta identidades nacionales. Y cuando una suposición tan profunda empieza a fallar, el impacto no es inmediato, pero sí acumulativo y devastador. Estados Unidos construyó su poder moderno sobre una ventaja única. Podía financiar su estilo de vida, su aparato militar y su influencia global, emitiendo su propia moneda. Ningún otro país tenía ese privilegio, en esa escala. Mientras el resto del mundo debía producir, exportar y ahorrar para obtener dólares, Estados Unidos podía imprimirlos. Esa asimetría no era un detalle técnico, era el corazón del sistema. Permitía déficits crónicos sin castigo inmediato. Permitía guerras largas sin colapso interno. Permitía rescates financieros gigantescos sin hiperinflación instantánea. Permitía postergar decisiones difíciles una y otra vez. Pero ese privilegio tenía una condición implícita. El resto del mundo debía seguir queriendo dólares. No por obligación formal, sino por conveniencia, por seguridad, por falta de alternativa. En el momento en que esa voluntad empieza a erosionarse, incluso lentamente, el modelo entero se vuelve frágil. Y eso es lo que hoy se percibe en los márgenes del sistema. No es casualidad que cada vez más países estén firmando acuerdos comerciales en monedas locales. No es casualidad que bancos centrales estén aumentando sus reservas de oro después de décadas de considerarlo un activo obsoleto. No es casualidad que se estén desarrollando sistemas de pago paralelos regionales fuera de la órbita directa de Washington. Estos no son gestos ideológicos. Son respuestas defensivas. Son señales de que el riesgo percibido ha cambiado. Aquí es donde la narrativa estadounidense se vuelve peligrosa para sí misma, porque en lugar de leer estas señales como advertencias, las interpreta como desafíos que deben ser castigados. Cada intento de independencia monetaria es visto como una provocación. Cada acuerdo alternativo como una amenaza. Y la respuesta automática es la presión. Pero esa presión confirma exactamente el miedo que intentaba disipar. Es un círculo vicioso clásico de los imperios en declive. Cuanto más sienten que pierden control, más fuerzan el control. Cuanto más fuerzan, más incentivan la fuga. Cuanto más fuga, más miedo. Y así sucesivamente. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos, las consecuencias estructurales empiezan a filtrarse, no en discursos oficiales, sino en la vida cotidiana. Inflación persistente, endeudamiento público récord, polarización política extrema, infraestructura deteriorada, salarios que no acompañan el costo de vida. Todo esto no ocurre en el vacío. Está conectado con un modelo que depende de una hegemonía que ya no es tan sólida como antes. Durante mucho tiempo, estas tensiones internas se amortiguaron, exportando costos al exterior. Cuando algo no cuadraba, el sistema financiero global absorbía el golpe. Cuando había crisis, otros países pagaban el precio a través de ajustes, devaluaciones, recesiones inducidas. Hoy ese mecanismo funciona cada vez peor. Los amortiguadores externos se están debilitando, y cuando eso ocurre, el ajuste regresa a casa. Aquí aparece la dimensión más incómoda del problema. La pérdida gradual del poder del dólar no solo redefine la política exterior estadounidense, redefine la relación entre el Estado y su propia población. Porque un gobierno que ya no puede financiarse sin límites, tiene que elegir. Y esas elecciones casi nunca favorecen a las mayorías. Recortes sociales, privatizaciones, austeridad encubierta, militarización del discurso, búsqueda de enemigos externos e internos. Estas no son anomalías, son respuestas históricas, recurrentes de imperios, que enfrentan restricciones nuevas. El relato nacional se vuelve más agresivo porque necesita compensar una pérdida material con una narrativa emocional de grandeza. Por eso el discurso político estadounidense se ha vuelto tan contradictorio. Por un lado se promete volver a hacer grande al país, por otro se aplican políticas que reconocen
implícitamente que esa grandeza ya no puede sostenerse como antes. Se habla de fortaleza mientras se actúa desde la defensiva. Se proclama liderazgo mientras se teme la competencia. Y el mundo observa que Estados Unidos ya no puede imponer reglas sin negociar. Observa que sus sanciones ya no paralizan automáticamente. Observa que sus amenazas financieras ya no generan obediencia inmediata. Observa que incluso sus aliados empiezan a dudar. Esa observación colectiva es el verdadero cambio, porque el poder, al final, es una relación, existe solo mientras otros lo reconocen. Aquí es donde la transición se acelera sin hacer ruido, no con una gran crisis visible, sino con miles de pequeñas decisiones racionales, tomadas por actores que buscan protegerse, empresas que facturan en otras monedas, países que liquidan comercio bilateral sin pasar por Nueva York en fondos soberanos, que reducen exposición. Todo eso va restando centralidad al dólar sin necesidad de confrontación directa. Estados Unidos todavía puede reaccionar de dos maneras. Puede adaptarse, aceptar un mundo más multipolar, redefinir su rol, reconstruir su economía productiva, fortalecer su cohesión interna, o puede aferrarse al pasado, intensificar la coerción, negar la transición y acelerar el proceso que intenta frenar. La historia sugiere que los imperios rara vez eligen el camino sereno. Y aquí es donde este análisis deja de ser abstracto y se vuelve personal, porque las consecuencias de esta transición no se distribuirán de manera equitativa. Como siempre, los costos recaerán primero sobre quienes tienen menos capacidad de protegerse. Trabajadores, pequeños ahorristas, comunidades enteras atrapadas en decisiones que se toman muy lejos de ellas. Entender que el dólar está perdiendo su centralidad no es un ejercicio académico, es una herramienta para comprender por qué el mundo se siente más inestable, por qué las crisis parecen encadenarse, por qué el futuro se percibe más incierto. No es caos aleatorio, es reacomodamiento estructural. Y lo más inquietante de todo es que este proceso ya está en marcha, con o sin consentimiento, con o sin reconocimiento oficial. La pregunta no es si ocurrirá. La pregunta es cómo se gestionará, quién pagará el precio y quién aprenderá a navegarlo con inteligencia. Porque cuando una moneda deja de ser incuestionable, el mundo entero entra en una nueva fase histórica. Y esa fase apenas está comenzando. Hay un detalle que suele pasarse por alto cuando se habla del dólar y del poder estadounidense, y es quizá el más revelador de todos. El sistema no empezó a fallar cuando otros países comenzaron a cuestionarlo. Empezó a fallar cuando Estados Unidos dejó de ser capaz de sostener internamente las promesas que ese sistema implicaba. Porque ninguna moneda puede ser hegemónica indefinidamente si la sociedad que la respalda se fractura desde dentro. Durante décadas, el pacto implícito fue claro. El imperio ofrecía estabilidad global y a cambio obtenía privilegios económicos extraordinarios. Dentro de sus fronteras, ese arreglo se traducía en crecimiento, movilidad social, expansión de la clase media y una sensación generalizada de progreso. Ese pacto comenzó a romperse mucho antes de que China emergiera como potencia, mucho antes de que Rusia desafiara sanciones, mucho antes de que el sur global hablara de desdolarización. Se rompió cuando el crecimiento dejó de distribuirse y comenzó a concentrarse. Desde finales del siglo pasado, Estados Unidos ha vivido un proceso silencioso pero constante de desindustrialización, financiarización extrema y transferencia de riqueza hacia las capas más altas. Mientras el dólar dominaba el mundo, la economía real se vaciaba, fábricas cerradas, comunidades enteras abandonadas, empleos reemplazados por precariedad, deudas sustituyendo salarios. El poder monetario global funcionaba como anestesia, permitía ocultar el deterioro estructural durante años, pero la anestesia no cura, solo retrasa el dolor. Hoy, cuando ese poder monetario empieza a mostrar límites, el dolor emerge con fuerza, y emerge en forma de polarización política, desconfianza institucional, violencia simbólica y real, discursos de resentimiento y promesas de restauración imposible. El mensaje político dominante ya no es progreso compartido, es nostalgia de una grandeza pasada. Eso, históricamente, es una señal clara de declive. Aquí es donde el dólar deja de ser un tema financiero y se convierte en un tema de identidad nacional. Porque aceptar que el dólar ya no es incuestionable implica aceptar que Estados Unidos ya no es el árbitro final del sistema global.
implica aceptar límites, y los imperios no están psicológicamente preparados para aceptar límites. Por eso la respuesta suele ser exagerada, teatral, a veces infantil, amenazas desproporcionadas, lenguaje bélico para problemas económicos, simplificaciones extremas para procesos complejos. El objetivo no es resolver la transición, sino negar su existencia. Pero negar no detiene la realidad, solo hace que el choque sea más violento cuando llega. Mientras tanto, el resto del mundo no está esperando permiso. Está aprendiendo, está observando cada movimiento estadounidense y extrayendo lecciones. Una de las más importantes es esta: depender de una sola moneda, de un solo sistema financiero, de un solo centro de poder. Es un riesgo estratégico inaceptable en el siglo XXI, no porque Estados Unidos sea inherentemente maligno, sino porque cualquier poder concentrado sin contrapesos termina usando esa concentración como arma. Ese aprendizaje colectivo está transformando el comportamiento global, no de forma ideológica, sino pragmática. Países que antes competían entre sí, ahora cooperan para reducir vulnerabilidades comunes. Regiones que antes miraban exclusivamente a Washington, ahora diversifican relaciones. No porque quieran confrontar, sino porque quieren margen de maniobra. Y aquí aparece una paradoja cruel para Estados Unidos. Cuanto más intenta preservar su hegemonía monetaria mediante coerción, más acelera la construcción de un mundo donde esa hegemonía ya no es necesaria. Es el mismo error que cometieron otros imperios antes: confundir poder con permanencia. Nada de esto significa que Estados Unidos vaya a colapsar mañana. Los colapsos imperiales raramente son eventos puntuales, son procesos largos, desordenados, llenos de contradicciones. Lo que sí significa es que el mundo que permitió a Estados Unidos vivir por encima de sus posibilidades durante décadas está cambiando, y ese cambio tendrá consecuencias profundas. Una de ellas será el retorno del conflicto distributivo interno. Sin el amortiguador externo del dólar omnipotente, las tensiones que antes se exportaban tendrán que resolverse internamente. Eso significa luchas más duras por presupuesto, por recursos, por prioridades. Significa que la política estadounidense se volverá aún más áspera, más emocional, menos racional. No por casualidad, sino por estructura. Otra consecuencia será la redefinición del papel militar. Durante mucho tiempo, la supremacía militar estuvo respaldada por supremacía financiera. Mantener bases en todo el mundo, intervenir en múltiples regiones, sostener un aparato bélico gigantesco, era posible porque el costo real se diluía globalmente. En un mundo donde el dólar pierde centralidad, ese costo se vuelve más visible, más pesado, más difícil de justificar internamente. Y cuando un imperio no puede sostener simultáneamente su nivel de vida interno y su proyección externa, tiene que elegir. Históricamente, esas elecciones rara vez son elegantes. Para el resto del mundo, esta transición es ambigua. Ofrece oportunidades de mayor autonomía, pero también riesgos de mayor inestabilidad. Un imperio seguro tiende a ser predecible. Un imperio inseguro tiende a ser errático. Y la erraticidad es peligrosa, especialmente cuando se combina con armas financieras, militares y tecnológicas. Por eso entender este momento histórico es crucial, no para celebrarlo ni para temerlo de forma irracional, sino para navegarlo con claridad. El fin de la hegemonía absoluta del dólar no significa el fin del capitalismo ni el fin del comercio global. Significa el fin de una forma específica de organización del poder, y como toda transición de poder, será disputada. La gran pregunta no es si el dólar caerá del trono de un día para otro. La gran pregunta es si Estados Unidos será capaz de adaptarse a un rol menos dominante, sin intentar arrastrar al mundo consigo. Esa respuesta aún no está clara, y esa incertidumbre es, en sí misma, una señal del momento que estamos viviendo. Porque cuando el centro del sistema empieza a dudar de sí mismo, todo el sistema entra en movimiento. Y ese movimiento, lento pero imparable, ya está reescribiendo el orden mundial, incluso mientras muchos siguen mirando en otra dirección. Hay algo todavía más incómodo que Estados Unidos no quiere enfrentar. Y es que la pérdida gradual del poder del dólar no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de un agotamiento mucho más amplio del modelo que organizó el mundo después de 1945. Ese modelo no solo definía qué moneda se usaba, definía quién producía, quién consumía,
quién financiaba, quién decidía y quién obedecía. Durante décadas funcionó porque estaba sostenido por una combinación excepcional de circunstancias históricas que ya no existen. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no solo emergió como potencia vencedora, emergió como el único gran aparato productivo intacto. Europa estaba destruida. Asia estaba devastada. Gran parte del mundo colonial estaba empobrecida. En ese contexto, el dólar no necesitó imponerse por la fuerza. Se convirtió naturalmente en el centro, porque Estados Unidos producía, financiaba y reconstruía. Bretton Woods no fue solo un acuerdo monetario, fue la formalización de una realidad material. Pero las realidades materiales cambian, y cuando cambian, los acuerdos que las reflejan dejan de funcionar, incluso si siguen existiendo sobre el papel. El problema central de Estados Unidos hoy no es que otros países conspiren contra el dólar. El problema es que Estados Unidos ya no ocupa la misma posición productiva que ocupaba cuando el sistema fue diseñado. Durante décadas, el país se acostumbró a consumir más de lo que producía, a importar más de lo que exportaba, a financiar déficits permanentes con deuda denominada en su propia moneda. Eso solo es posible mientras el resto del mundo esté dispuesto a absorber esa deuda sin cuestionarla. Pero cuando ese cuestionamiento empieza, incluso tímidamente, el castillo entero empieza a temblar. Aquí es donde entra una verdad que rara vez se discute con honestidad. El dólar no es fuerte porque Estados Unidos sea invulnerable. Es fuerte porque el mundo todavía no ha encontrado una alternativa completamente funcional que pueda reemplazarlo sin costos. Pero eso no significa que el sistema actual sea sostenible. Significa que la transición será gradual, fragmentada y conflictiva. Y esa transición ya se está manifestando en formas que muchos prefieren ignorar. El comercio energético que ya no se liquida exclusivamente en dólares. Los acuerdos bilaterales que evitan el sistema financiero occidental. El aumento del oro como reserva estratégica. La creación de bancos multilaterales fuera del control estadounidense. Ninguno de estos movimientos, por separado, derriba el dólar, pero juntos crean algo mucho más peligroso para la hegemonía: opciones. El poder absoluto necesita ausencia de opciones. El poder relativo sobrevive mientras esas opciones sean costosas o poco confiables. El problema para Estados Unidos es que esas opciones están dejando de ser marginales. Son imperfectas, sí. Son incompletas, también, pero existen, y existir es suficiente para cambiar comportamientos. Mientras tanto, dentro del propio Estados Unidos, el discurso político sigue atrapado en una fantasía de control total. Se habla de liderazgo global, mientras se multiplican los síntomas de fragilidad interna. Se promete disciplina externa mientras se pierde cohesión interna. Se señala enemigos extranjeros, mientras se evita hablar del vaciamiento estructural de la economía real. Aquí hay una ironía brutal. El mismo sistema financiero que permitió a Estados Unidos dominar el mundo terminó erosionando su propia base social. La financiarización extrema generó riqueza extraordinaria, pero la concentró de manera tan agresiva que debilitó el contrato social. Y un imperio sin contrato social fuerte es un imperio frágil, independientemente del tamaño de su ejército o de su moneda. Por eso la transición monetaria no puede analizarse sin analizar la crisis política interna. No son fenómenos separados. Se retroalimentan. Un país dividido, desconfiado de sus instituciones, incapaz de generar consensos básicos, tiene menos capacidad de sostener una hegemonía estable. Y el mundo lo percibe. La percepción importa más que la retórica. No importa cuántas veces se repita que el dólar es dominante, si los actores clave empiezan a comportarse como si no fuera eterno. No importa cuántas sanciones se impongan, si cada sanción acelera la búsqueda de alternativas. No importa cuántas amenazas se formulen, si cada amenaza refuerza la idea de que el sistema es arbitrario. Aquí es donde el comportamiento estadounidense se vuelve autodestructivo. En lugar de fortalecer la confianza en el dólar, la está minando. En lugar de reforzar la neutralidad del sistema financiero, lo está politizando abiertamente. En lugar de presentarse como garante de estabilidad, actúa como actor impredecible. En economía, la imprevisibilidad es veneno para la confianza. Muchos en Washington creen que pueden gestionar esta transición controlando el ritmo, imponiendo condiciones, seleccionando ganadores y perdedores. Esa creencia ignora
Una lección básica de la historia económica. Los sistemas hegemónicos rara vez colapsan porque alguien los derribe. Colapsan porque ya no pueden sostener las contradicciones internas que los atraviesan. El dólar no dejará de usarse porque alguien lo prohíba. Dejará de usarse de forma exclusiva porque, poco a poco, dejará de ser necesario. Y cuando eso ocurra, Estados Unidos tendrá que enfrentar un ajuste que ha pospuesto durante generaciones. Ese ajuste no será solo económico, será cultural, político y social. Significará redefinir expectativas, aceptar límites, reconstruir una economía más productiva y menos extractiva. Significará abandonar la ilusión de que el resto del mundo existe para financiar déficits ajenos. Y eso, para una sociedad acostumbrada a ese privilegio, será profundamente perturbador. La gran tragedia es que esta transición podría haberse gestionado de manera cooperativa, gradual y relativamente ordenada. Pero cada vez que se utiliza el dólar como arma, cada vez que se castiga la autonomía, cada vez que se niega la legitimidad de un mundo más multipolar, esa posibilidad se reduce. El resultado es un escenario más inestable, más conflictivo, más propenso a errores de cálculo. Un mundo donde nadie quiere depender totalmente de nadie, pero donde todos siguen interconectados. Un mundo donde el poder ya no es absoluto, pero sigue siendo peligroso. Y en ese mundo, la pregunta no es quién dominará como antes, sino quién sabrá adaptarse mejor a una realidad donde la dominación ya no es viable. Estados Unidos aún tiene esa opción, pero el tiempo no juega a su favor, porque cuando una moneda deja de ser incuestionable, no solo cambia el sistema financiero, cambia la forma en que el mundo entiende el poder. Y esa comprensión ya está cambiando, incluso mientras muchos insisten en mirar hacia otro lado.